Bueno, entonces tengan buenos días, compañeros. Sean bienvenidos a esta reunión de tutoría para este sábado. Vamos a trabajar en esta ocasión el siguiente contenido que tiene que ver con algunas medidas de posición no centrales, le llaman algunos, refiriéndose a los percentiles, a los deciles y a los cuartiles. Muy utilizados en algunas áreas, como por ejemplo la salud o incluso economía, ¿verdad? Y nos pueden servir mucho también en nuestro caso en educación. Así es que vamos a iniciar esta sesión. Sean bienvenidos todos los que ya están. Vamos a recordar un poquito el concepto de tendencia central, ¿verdad? O lo que es el promedio, cuando nosotros tenemos una serie estadística que, como ustedes pueden observar, prácticamente nos centramos ya en lo que tienen que ser con las series numéricas, ¿verdad? También el objetivo es que aprendamos a calcular un decil, un cuartil o un percentil para una serie de datos simple o agrupado. Y sobre todo también, ¿verdad? Que podamos interpretar qué significado tiene un cuartil, un decil o un percentil en una serie estadística. Así es que iniciamos este contenido y vamos a desarrollar la siguiente agenda, ¿verdad? Después del saludo y la bienvenida, vamos a hacer la retroalimentación de las medidas o los promedios que son de tendencia central. Luego vamos a hablar del significado de los deciles, los cuartiles y los percentiles. Y también veremos cómo estas medidas pueden ubicarse en un diagrama, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver que se conoce como diagrama de caja y bigote, ¿verdad? Y estas medidas también pueden ayudarnos a interpretar el sesgo o la kurtosis de una serie estadística. Así es que iniciamos esta temática de la unidad número 2. Bienvenidos todos. Entonces, recordemos un poquito lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Dice que en la aplicación de un test sobre habilidades psicomotrices se obtuvieron los siguientes resultados. Ahora nos piden que encontremos el valor de la media aritmética, la mediana y la moda y hacer un análisis de estos datos, ¿verdad? La serie que se presenta es la siguiente, ¿verdad? De 5 a 10 puntos, 2 estudiantes, de 10 a 15 son 4 estudiantes, de 15 a 20 son 10 estudiantes, de 20 a 25 son 15, de 25 a 30 son 10 estudiantes, de 30 a 35 son 4 estudiantes y de 35 a 40 puntos son 2 estudiantes, haciendo un total de 47. Como dato curioso, pueden ustedes observar que los límites en este caso sí son reales, ¿verdad? Es decir, la primera categoría va de 5 a 10 y la segunda categoría va de 10 a 15. Entonces, en la primera categoría incluimos los números el 5, 6, 7, 8, 9. Sería de 5 a menores de 10. En la segunda categoría incluimos 10, 11, 12, 13, 14. Y ahí nos vamos entendiendo. Entonces, ¿alguien se recuerda qué tenemos que hacer para calcular? Empecemos con la media aritmética. Buenos días, Buenos licenciado y días. compañeros. Sí, Vamos a sacar la media aritmética. Hay que sacar primeramente el punto medio, que hay que sumar los límites inferior más límite superior, dividido entre 2. muy bien. Entonces quiere decir que nos quedaría la siguiente forma, ¿verdad? Por ejemplo, para la primera, como comentaba Leula, ¿verdad? 5 más 10 son 15, dividido entre 2, 7.5. Y así sucesivamente ya tenemos las marcas de clase. Ahora, ¿qué hacemos con estos puntos medios o marcas de clase? María Isabel. Multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Por la marca de clase, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos que 2 multiplicarlo por 7.5, el 4 por 12.5, 10 por 17.5, 15 por 22.5, 10 por 27.5, 4 por 32.5 y 2 por 37.5. En esta columna cuarta que aparece, ahí tenemos los resultados. Por ejemplo, 4 por 32.5, 130. Al hacer la sumatoria, entonces llegamos a 15 más 50 más 175 más 337.5 más 275 más 130 más 75.
Ahí hacemos un total de 1057.5. Entonces, ¿qué hacemos con el total? Vidal Antonio. Sí, licenciado, solo le quería preguntar que cuando se multiplican las frecuencias por las marcas de clase, ¿el resultado cómo se le denomina? Fíjese que esos son productos, no serían totales, ¿verdad? Sería el producto de cada categoría. Es este XI por FI, ¿verdad? No tienen un nombre específico. Casi normalmente se pone esta para indicar que se ha multiplicado a la marca de Sí, clase con la frecuencia. sí, lo que pasa es que bien cabal me quedó claro con las marcas de clase cómo se saca Ujú. el punto Ahora, medio del límite inferior más el límite límite superior. entre dos. Ajá, Sí, entonces, ahora, por ejemplo, la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase, pensé que tenía algún concepto del resultado, pero si es el no, nada más como producto. solo es un producto, sería el total de puntos para cada categoría, el que tiene, ¿verdad? Entonces, al tener el total ya de todas las categorías, 1057.5, ¿verdad? ¿Cuál sería el paso final para obtener la media aritmética? Sería entre Sí. 47. Entre 47, entonces vamos a dividir este total de puntos, 1057.5, entre 57, entre 47, perdón. Y obtenemos un promedio de 22.5, ¿vale? Bueno, ya tenemos el primero. Para el segundo vamos a calcular la posición de la mediana. En vista que tenemos 47 datos, entonces la mediana va a ocupar la posición 47 más 1 sobre 2, es decir, 48 entre 2 y sería la posición 24. Entonces, ¿qué categoría tiene acumulada la posición 24? Para eso vamos a calcular la frecuencia acumulada, ¿verdad? Que sería 2 para la primera categoría, para la segunda 4 más 2 son 6, para la tercera categoría sería 10 más 4 más 2, hace un total de 16, para la cuarta categoría serían 15 más 10 más 4 más 6, es un total de 31 y por ahí creo que vamos a ir llegando con la mediana. Entonces, esta categoría, observen ustedes que es la que contiene a la mediana. ¿Por qué razón? Porque tiene acumuladas hasta las primeras 31 posiciones. Entonces, después de la posición 16, que sería la 17, de la 17 a la 31, en esta categoría se encuentra la mediana, ¿verdad? Eso lo hemos estado repasando en el contenido anterior. Entonces, si esa es la categoría que contiene la mediana, los datos serían, ¿verdad? El límite inferior de esa clase es 20. La frecuencia acumulada anterior es 15, a la que le vamos a, es la frecuencia acumulada anterior es 16, ¿verdad? Y la frecuencia de esta clase es 15. El ancho de clase, al ser límites reales, entonces basta con a un límite superior restarle un inferior, por ejemplo 25 menos 20 y nos da 5. Y eso pasa en todas las categorías que tienen un ancho de 5 puntos. Entonces, ahora estamos listos para ubicar la fórmula, los datos en la fórmula, que era, ¿verdad? El límite inferior de esta categoría más el cociente, la posición de la mediana menos la frecuencia acumulada anterior más 1, que sería 16 más 1, 17. Sobre la frecuencia de esta clase, la frecuencia normal es 15, multiplicado por el ancho de clase de 5. Ahí están los datos sustituidos en la fórmula. Lo que nos faltaría es el cálculo, ¿verdad? Entonces, en lo que hacemos el cálculo, verifiquen que todos tienen claro ese proceso. 22.33, licenciada, me sale a mí. 22.33. Vaya, dependiendo del modelo de calculadora que tengamos, podemos digitar la expresión completamente o ir haciendo por partes. Si fuera por partes, primero restamos 24 menos 17. Y sería dividido entre 15. 22.33, ¿verdad? Cabal. Ahí estamos. Vaya, entonces, ¿qué dicen los demás? La mediana. Sí, compañera Ana Yesenia. Sí, buenos días a todos. Sí, Días.
No entendí de dónde sale el 24 y el 17, Lick. Ah, vaya. El 24 es la posición de la mediana. Entonces, como Ya. estamos en una serie que tiene 47 alumnos, ¿va? Entonces la mediana, aquí arriba lo calculamos, 47 Sí. más 1, 48, entre 2, 24. Entre 2, 24. Ya. Ahora, el 17 en la fórmula es Ujú. la frecuencia acumulada anterior, que sería este 16, ¿verdad? 16 Más más 1. 1. Ajá, de ahí salió ese 17. Ok. Ahí estamos. Sí. Vale, con gusto. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien más? No, tenemos ahí, ¿verdad? Vaya, el siguiente entonces sería, como nos pide los 3 datos, ¿verdad? Ahora nos falta la moda. Entonces, para la moda, vamos a observar que, curiosamente, esta misma categoría es la que tiene la frecuencia mayor, ¿verdad? De 20 a 25 tiene 15. Entonces, vamos a calcular las diferencias, ¿verdad? Decíamos que el D sub 1 es la frecuencia normal de esta clase menos la anterior. Entonces, 15 menos 10 nos da 5. Y la segunda diferencia sería esta frecuencia normal de la clase modal menos la superior, ¿verdad? O la siguiente, perdón, que sería también 15 menos 10 y da 5. Entonces, en la fórmula nos quedaba el límite inferior de esta clase más el producto, diferencia 1 sobre la suma de las dos diferencias, por el ancho de clase que también es 5. Aquí hoy se confunde porque todos son 5, ¿verdad? La diferencia 1, la diferencia 2 y el ancho de clase. Entonces el cálculo nos quedaría ahí en ese caso. Confírmeme que vamos claros y hacemos el cálculo. Sí, licenciado. ¿Sí? Ujú. Vale. 22.5. 22.5. Sí. ¿Y este 20 de dónde sale? Es el límite inferior de la clase modal. La clase que tiene mayor frecuencia, de 20 a 25 son 15, ¿va? Es la mayor frecuencia. Entonces el límite inferior es 20. De ahí salió. En el caso de la mediana, vean que las dos fórmulas se parecen. Utilizan el límite inferior y de ahí le sumamos ya esa otra operación, ¿verdad? Bueno, pues entonces al hacer este caso, vean ustedes de que esta es bastante curiosa esta categoría, ¿verdad? Porque la moda y la mediana, perdón, la media aritmética y la moda coinciden, tienen el mismo valor. Y la mediana quedó un poquito atrás, ¿verdad? Entonces, que casi tenemos datos, casi coinciden los tres valores, ¿verdad? Entonces, este es el caso curioso cuando estamos hablando de una población normal, ¿verdad? Cuando los tres valores coinciden. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Que no hay sesgo ni negativo ni positivo, sino que es una población normal. La diferencia con la mediana no es tan significativa, ¿verdad? Como para decir que sí hay un sesgo. Podríamos decir que tiene más tendencia a una población normal. Bueno, este es el repaso. Ahora veamos a qué queremos introducir, ¿verdad? Que el valor que está posicionado es la mediana y es el dato central, ¿verdad? Nos deja atrás al 50% y después de él sigue el restante 50% de 22.33. Entonces, hay otras medidas de tendencia que no son centrales. Entonces, son las que vamos a estudiar ahora y se conocen con este nombre, ¿verdad? De medidas de posición o medidas de tendencia no central. Entonces, en la siguiente ilustración pueden observar ustedes que cuando buscamos un dato central, como ya conocemos la mediana, entonces estamos buscando en un valor que nos parte a la población en 50% de datos menores y el otro 50% de los datos superiores. Entonces, son posiciones específicas las que nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Que nos dejan porcentajes atrás sobre datos menores o después sobre datos mayores, ¿verdad? Yo la vez anterior les comentaba, ¿verdad? Que por ahí al inicio de la PAES, la nota se daba en percentiles. Entonces, por ejemplo, para un alumno, ¿verdad? Que le daba la nota en percentil 95, realmente era una nota excelente, muy buenísima. Aunque su nota en escala del 1 al 10 fuese un 6.5, por ejemplo, ¿verdad? Pero significaba, ¿verdad? Que la nota de él superó
al 95% de las notas inferiores. Sí, compañera Ana Gisela. Fíjese que ya que está mencionando esto, tengo una anécdota muy bonita y curiosa. Sí, Tuve dale. una compañera que es de matemática y Ajá. excelente, y ella hizo la PAES cuando eran en percentiles y tuvo el 100%, fíjese, licenciado. Guau. O sea, anduvo en Sí, las sí. notas mayores. Ajá, el Ajá, 100% porque tuvo y anda, o sea que digamos de 80,000 estudiantes dividido en 100 partes, hubieron por lo menos unos 800 alumnos que estuvieron en ese percentil sí, superior, ¿verdad? Ahora, imagínense, estadísticamente significa que estuvo entre las 800 mejores notas del sí, país, sí. del país. Ajá. Eso no es. A ella le mencionaron que como que había tenido 10 en todo. Ah, Yo le digo, ¿cómo no fue en esta época que hoy dan becas, verdad? en aquel entonces nada. Sí, no, en aquel entonces cuando ella la hizo no daban becas. Pero Sí. la niña está con 27 años que tiene, hasta una maestría tiene ya y dice que quiere estudiar un doctorado. Es muy inteligente y da matemáticas, por cierto. Ah, qué bien, ¿verdad? Bueno, Y pues ahí tiene su tenemos. nombre, quizá, si tiene su, perdón, tiene su apellido, quizás es familiar suyo. No, ¿cómo se llama? Por curiosidad. Paola Figueroa. No, quizás no conozco a No, nadie, ¿verdad? pero ahí está, ¿verdad? Ya ven las anécdotas. Sí, sí. Fíjese que Bueno, sí, bueno, yo hice la PAES en el año 99 y la nota venía, sí, 99, y la nota venía en percentiles, ¿verdad? No sé si alguien más tuvo una experiencia o se ha sometido a otra medición donde le han dado una nota en percentiles. Puede ser, no sé, ¿verdad? ¿Qué más podrían medirnos? yo no sé cuándo hice la prueba de admisión de la UES. No Mm, sé si eran percentiles en el 97 o ujú, era nota normal, ¿verdad? ujú. Saqué Sí, 84, pero no sé, no me dijeron si eran percentiles o... ujú. Sí, pero aún así, digamos que fue un percentil, quiere decir que estuvo arriba del 84% de las notas ordenadas de menor Ah, a ya, mayor. Bueno, ah, entonces ya. ahí está el significado, ¿verdad? Son los más comunes los percentiles, ¿verdad? Porque dividimos a la población en 100 partes iguales. Porque a veces hablamos de poblaciones extremadamente grandes, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense evalúan en el último proceso que hizo el MINED, ¿verdad? De evaluar a docentes, fueron cerca de 3,600 docentes evaluados. Entonces es una población grande. Cuando se hacía una prueba para bachillerato, por ejemplo, son alrededor de 80,000 aproximadamente, ¿verdad? Alumnos evaluados. Entonces, cuando son poblaciones bastante grandes, se utilizan más los percentiles. Pero podríamos dividir la población en 10 partes iguales y le vamos a llamar deciles a los que dividen en 10 partes, ¿verdad? O simplemente en 4 partes, que serían los cuartiles, ¿verdad? Porque nos dejan el 25%. En la siguiente ilustración, observen ustedes el significado de los cuartiles, ¿verdad? Si no es una población muy grande, entonces podríamos estar interesados en buscar esos números que nos dividan a la población en 4 partes iguales, ¿verdad? Entonces, lo curioso que pasa es que son 3 números los que dividen a la población en 4 partes. Y al primer número que nos deja atrás de sí el 25% de las notas inferiores se le llama cuartil 1. Quizás por la palabra en inglés lo utilizan el símbolo del Q sub 1. El cuartil Q sub 2 que nos deja atrás el 50% de los datos inferiores. Y eso nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Con qué nombre? ¿Cuál de las medidas que hemos repasado hoy nos deja el 50% atrás de los datos? La mediana. La La mediana. mediana. Entonces el cuartil 2 es lo mismo que la mediana, ¿verdad? Es el mismo valor. Existe otro, ¿verdad? Que sería el cuartil 3, que nos deja atrás de sí al 75% de los datos inferiores, ¿verdad? Y adelante de él, entonces solamente tenemos al 25%, ahora sería de los datos superiores a esta serie estadística. Entonces, este es el significado de los cuartiles. Con respecto a los deciles, entonces sería, tenemos una población y queremos dividirla en 10 partes iguales. Entonces, vamos a necesitar 9 números.
para poder dividir, ¿verdad? El decil 1 nos deja atrás de sí al 10% de los datos menores, el decil 2 deja al 20%, el decil 3 nos deja atrás de sí al 30% y así sucesivamente, ¿verdad? Quiere decir que si tenemos entonces el decil 9, este nos deja tras de sí el 90% de los datos inferiores y solamente adelante de él quedaría el 10% de los datos superiores. Entonces aquí hay de nuevo una equivalencia, ¿verdad? ¿Cuál de estos deciles creen ustedes que coincide con el valor de la mediana? Y el cuartil 2, ¿verdad? Que ya sabemos que es lo mismo. Sí, compañero Didier. Sí, buenos días. Buenos días. Fíjese de que cuando veo esta horizontal con los deciles, me ocurre, ¿verdad?, de que la forma de algunos sistemas educativos de evaluación está en base a letra, ¿verdad? Y quizás acá podría ser un parámetro, me imagino yo, ¿verdad? Para poder asignar una letra. Me imagino que del decil 9 para allá están las A y así sucesivamente hasta llegar a la inferior, ¿verdad? No sé si tiene alguna relación. Sí, tiene sentido, fíjese. Quizás con los cuartiles, ¿verdad? Que son utilizados en otros países. La A, la B, la C, creo que hasta E utilizan, o D, ¿verdad? Pero podría tener sentido, ¿verdad? Y los alumnos se sienten muy motivados. Imagínense después de 8 a 10 llevar una A, ¿verdad? Ellos dicen, soy alumno A. Entonces, muy bien, muy buen aporte. Gracias. Pero, Lick, también en eso que comenta Didier, por que he visto, ¿verdad? Mis sobrinos que viven en Estados Unidos tienen también un A más. ¿Qué significa esa A? Con un signo más arriba, ¿verdad? Ya sería sería que está más cercano a 10 o que fue 10. Ajá. Podría ser, Sí. ¿verdad? Ajá. Sí. Es como, por ejemplo, bueno, en la universidad existe el cum honorífico después de 8. Ah, sí. Pero esta niña que le comento tuvo cum honorífico en la Universidad de El Salvador. Entonces, pero hay otras universidades privadas que distinguen 3 tipos de cum honorífico, ¿verdad? Sí. Y hasta tienen nombre, ¿verdad? De 8 a 8.8, de 8 a 9.5, y ya de 9.5 para arriba tiene otro nombre. Entonces, también, ¿verdad? Al final la idea es motivar. ¿Y quién no se siente motivado? El cum laude que dicen en Harvard, ¿verdad? Cum laude que dicen en la Universidad de Harvard. Muy bien. Entonces, vean que esta idea de sacar posiciones en los datos ordenados es bastante utilizado en educación, ¿verdad? Bueno, y entonces decíamos, ¿verdad? Que sí es una población bastante grande, entonces ahí vamos a decir que mejor vamos a utilizar los percentiles, ¿verdad? Es decir, dividir la población en 100 partes y entonces serían 99 números los que nos dividen, ¿verdad? Desde el percentil 1, 2, 3, hasta llegar al percentil 97, 98, 99. Entonces, de nuevo podemos encontrar una equivalencia, ¿verdad? El percentil 50 nos dejaría el 50% de los datos inferiores atrás y el otro 50 superior, ¿verdad? Coincide entonces con el decil 5 y con el cuartil 2, ¿verdad? Entonces hay 4 cosas iguales con el diferente nombre. La mediana, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50. Esas 4 cosas es lo mismo. Nos dejan, son medidas de posición que nos dejan exactamente 50 y 50%. Ahora por ahí vi un video en YouTube, se lo voy a colgar después en la plataforma, muy bonito, ¿verdad? Que hace la siguiente explicación en cuanto a los cuartiles, así con piedritas, como dicen los niños, ¿verdad? Tenemos, imagínense una serie pequeña para entender el significado de los cuartiles. Una serie de 11 notas, ¿verdad? Ordenadas desde la nota menor hasta la nota mayor, que es la idea de los percentiles, ¿verdad? Entonces tenemos 11 datos. Ahora, ¿cuál sería el cuartil 2? Empecemos. Entonces el cuartil 2 es el valor central, ¿verdad? Que nos deja 50% atrás de los datos y 50% superior, ¿verdad? Al calcular la posición, entonces el sentido sería que tiene que ser un dato central, ¿verdad? Vean que este sexto dato nos deja atrás 5 notas de estos 5 niños, ¿verdad? Y después de él nos quedan 5 notas.
Entonces, definitivamente es la nota central, ¿verdad? Este sería el cuartil número 2, porque nos deja el 50% de las notas menores atrás de él y el otro 50% de las notas superiores a él están sobre, ¿verdad? Este es el cuartil 2. Ahora, ¿cuál sería para que nosotros podamos ver el cuartil 1? Entonces, quedémonos con las primeras 5 notas de estos 5 niños y la posición central de estas primeras 5 notas inferiores, entonces sería la de la niña que tiene 5.1, ¿verdad? Ese nos divide. Entonces, ahí tenemos el valor del cuartil 1, ¿verdad? Y nos deja exactamente, ¿va? Dos notas inferiores atrás de ella y 2 notas superiores adelante de ella. Entonces ahí tenemos el cuartil 1, ¿verdad? Nos deja 25% de las notas inferiores atrás y el 75% de las notas es superior a ellos. Ahora vamos por el otro, ¿verdad? Que sería el cuartil 3. Entonces, si observamos las 5 notas superiores, desde 6.9, 7.5, 8.0, 8.9 y 9.1, este niño que hemos marcado con la nota de 8.0 es el que parte a la población, ¿verdad? Nos deja 2 atrás y 2 adelante. Entonces, este sería el cuartil 3. Nos deja atrás el 75% de las notas inferiores y arriba de él está el cuartil 3, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? No siempre coinciden con un valor específico. Ustedes ya lo saben cuando lo calculamos con la mediana. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Al ser una serie impar, nos ilustra el significado de los cuartiles. No sé si queda claro el concepto de cuartiles. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vaya, entonces la idea es partir la población, ¿verdad? En 4 partes iguales. Ahora, ¿qué percentiles equivalen a los cuartiles? Bueno, el cuartil 1, como nos deja atrás de sí el 25%, entonces el cuartil 1 es el percentil 25. El cuartil 2 nos deja atrás de sí el 50%, entonces es el percentil 50, o la mediana, que ya la aprendimos a calcular, ¿verdad? Es lo mismo en este caso. Y el cuartil 3 nos deja atrás de sí el 75%. Entonces, ¿qué percentil tendría equivalencia? ¿Con qué percentil tendría equivalencia el cuartil 3? ¿Sí me escuchan? Con el 75. 75, correcto. 7.5. 75, correcto. Ajá, porque nos deja atrás de sí el 75% de los datos, ¿verdad? Entonces, para no hacer muy largo el proceso, ¿verdad? Nos vamos a ir a esa parte, ¿verdad? A calcular percentiles y hallar la equivalencia. En esta figura aquí se muestra, ¿verdad? Que los datos ordenados en forma creciente, ¿verdad? Que es la base de las medidas de posición, los empezamos a dividir, ¿verdad? Todos en 1%. Y entonces ahí tenemos el significado del percentil 1, percentil 2, 3, 4, hasta llegar al 97, 98 y 99. Cuando tenemos un percentil cualquiera, por ejemplo, el percentil, digámoslo, el percentil 70, digamos, nos deja atrás al 70% de los datos y después de él quedaría la diferencia del 100%, que sería el 30%. Son notas superiores. Entonces, cuando estamos hablando de aplicaciones, esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Por ejemplo, si una organización va a entregar una beca, se asume que va a buscar las notas mayores, ¿verdad? El 10% de las notas mayores, entonces se lo daría el percentil 90. Pero por el lado inferior, ¿verdad? Eso es por notas. Pero si quisiéramos dar un premio, una entrega, una beca por los salarios inferiores, entonces, por ejemplo, buscaríamos el 20% de los salarios inferiores de los padres de los estudiantes. Y a ese sería el percentil 20, porque nos dice de dónde está hacia atrás los salarios inferiores que buscamos para poder entregar ese valor, ¿verdad? Entonces dice que el primer cuartil y el percentil 25 son lo mismo.
Y también el cuartil 3 y el percentil 75 también, ¿verdad? Equivalen a lo mismo. La segunda que ya mencionábamos es que la mediana, el segundo cuartil y el percentil 50 son lo mismo, ¿verdad? Nos dejan tras de sí el 50% de los datos. Entonces, que nos pidan calcular el percentil 50, el cuartil 2, el decil 5 o el cuartil 1, es lo mismo, ¿verdad? Cualquiera de las 4 medidas se pueden referir a eso. Ahora, ¿cómo vamos a localizar cuando tengamos una serie un percentil? Entonces dice que vamos a sumar a la población, siempre le vamos a sumar 1, ¿verdad? Solo que ahora, después de dividirlo entre 100, lo vamos a multiplicar por el número del percentil. Entonces, este n más 1 entre 100 ya lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Solo que dividíamos entre 2. Ahora lo vamos a dividir entre 100 y lo multiplicamos por el percentil que nos están solicitando. Para el caso de la mediana, que es el percentil 50, ¿verdad? Dividir entre 100 y después multiplicar por 50 por correspondencia de fracciones, ¿verdad? Equivale a sacarle la mitad. Pero para que tenga sentido, ¿verdad? Todos los percentiles, entonces ya la fórmula se amplía y vamos a dividir ahora entre 100 y después multiplicamos por el percentil requerido. Ilustrémoslo con el siguiente ejemplo. Dice que enseguida aparecen las comisiones que ganó el último mes una muestra de 15 corredores de bolsa de la oficina de Salomón Smith, California. Esta compañía de inversiones tiene oficinas a lo largo de Estados Unidos. Y aquí estarían los 15 salarios o 15 comisiones que muestra aquí el ejemplo. Entonces, nos piden localizar la mediana, el primer y el tercer cuartil de las comisiones ganadas. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Como en cualquier serie, ordenando las comisiones o salarios que se nos presentan. Desde la inferior, que sería 1460, 1471, 1637, 1721, hasta llegar a la superior, que sería, hay un 2000, casi no se pasa de 2000, 2406. Entonces aquí tenemos los 15 salarios. 15. Desde el dato inferior, que sería 1460, hasta el superior, 2406. Entonces, empecemos por la primera, ¿verdad? Que sería la mediana. La posición de la mediana, entonces, sería lo mismo que el percentil 50. 15 más 1, dividido entre 50 y multiplicado por 100. Y multiplicado por 50 nos queda 8, ¿verdad? Si ustedes hacen el cálculo anterior, ¿verdad? Nos queda igual, ¿verdad? El 15 más 1, 16 dividido entre 2, también da 8. Entonces ahí se cumple que es lo mismo la fórmula. Entonces vamos a buscar la posición número 8 de los datos ordenados del menor al mayor sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este 2038, ¿verdad? Ese es el valor de la mediana. Entonces, la mediana o el percentil 50 sería el salario 2038. Aquí quizás nos faltó un símbolo de dólar. Entonces, ahí tenemos, ahora hemos calculado la mediana como el percentil 50. Esa es la idea que tenemos. Confírmeme que estamos claros con este proceso. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, el percentil 50 quiere decir que el 50% de los salarios es inferior a 2038 o el 50% de los salarios es superior a 2038. Mediana o percentil 50, es lo mismo. O cuartil 2 inclusive. Ahora nos pedían calcular el primer cuartil. Entonces, recordemos que el primer cuartil es lo mismo que el percentil 25. Entonces, calculemos cuál sería la posición del percentil 25 para esta serie que tiene 15 datos. La posición entonces sería de este percentil 25, 15 más 1,
dividido entre 100 y multiplicado por 25. Al hacer el cálculo, 15 más 1, 16, dividido entre 100, me da 0.16 por 25, me da la posición 4. 4. La posición 4, ¿va? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1721. Entonces la posición del cuartil 1, o lo que sería lo mismo, el percentil 25, equivale al salario 1721. ¿Va? ¿Qué porcentaje de salarios o comisiones quedarían atrás de 1721? Estamos en el percentil 25. ¿Qué porcentaje quedaría atrás del salario 1721? El 25, ¿no? No. El 25%, correcto. El 25%. Y después de él quedaría el 75%, el 75%. Ya de los salarios superiores, ¿verdad? Está delante de. Bueno, Percentil entonces, 25. Percentil 25, eso quiere decir. El 100%. El 100%. Percentil 100. Bueno, entonces pasemos al tercero, sería el tercer cuartil, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sumarle 1, dividimos entre 100 y hoy lo vamos a multiplicar por 75. Entonces ya es el mismo punto 16, 15 más 1 entre 100, punto 16 por 75, es la posición 12. Entonces, la posición 12, esta era la 8, 9, 10, 11, 12. 205. 2205. Entonces, vamos a decir que el cuartil 3, o lo que es lo mismo, el percentil 75, equivale al salario 2205. Entonces, atrás de él queda el 75% de los salarios inferiores y sobre él quedan el 25% de los salarios superiores. Ahí hemos hecho el cálculo entonces de los 3 cuartiles o percentil 25, 50 y 75, ¿va? Respectivamente. Entonces, confirmemos que estamos ahí en lo correcto y entendido. Más o menos, Lick, más o menos. Vaya, ajá. Se entiende la nomenclatura, pero ajá, a veces imagínense, se queda en el proceso. En el proceso. Porque primeramente vaya, es una... Pero sí se comprende toda la noción. Sí, tiene razón. Pero Lick, ¿de dónde sale el 15? El 15 es el total de datos. Estamos en una serie de 15 salarios. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces, ahí sería, ¿verdad? Esos elementos son los que uno se pierde ahí, licenciado, porque... Sí. O sea, por eso pregunta uno, ¿verdad? Pero gracias. Sí, ahí estamos bien, ¿verdad? Quizás... Gracias, Lick. Algo que ayudar. A ver qué dice aquí. Quizás lo que me confundió es que no llevamos el proceso poco a poco, va total de datos 15, ¿verdad? Pues, pienso yo, al hacerlo así sí ya sería un poquito más entendible. Ajá, porque se pierde uno que dónde sale el 15. Ajá, quedó habladito. Ajá, lo hablado quedó. Ajá. Y como a veces donde estoy ahorita aquí, a veces pasa mucho vehículo, no logro escuchar eso. Sí. Por eso me quedo un poco en la luna. Ajá. Vaya, sí, por ahí, gracias. ahí lo vamos a dejar para que quede ya en el material a subir. Entonces, el total de datos es 15, ¿verdad? Y aquí coincide exactamente con las posiciones. Entonces, vean ustedes que son dos cosas. Primero calculo la posición y después vamos a calcular el valor, ¿verdad? Por eso el ejemplo de los niños ayuda mucho, ¿verdad? Porque ahí los tenemos ordenados, desde la posición 1 hasta la posición mayor, ¿verdad? Entonces, primero calculamos la posición y después vemos qué cantidad le corresponde a esa posición, ¿verdad? En este caso, posicionamos, por ejemplo, en el cuartil 3 al niño de la mochila, pero no vamos a decir que el niño de la mochila es el cuartil 3, ¿verdad? Sino que es qué dato le corresponde a esa posición y ahí ya es la calificación 8.0. Porque pasa, ¿verdad? Que uno puede confundirse con posición y cuál es el valor del cuartil, ¿verdad? El que estamos asignando ahí. Bueno, sigamos con otro ejemplo. En
en el siguiente dice, Kevin Hort dice, es el gerente nacional de venta de National Textbooks. Cuenta con un personal de ventas conformado por 40 personas, las cuales hacen visitas a profesores universitarios en todo Estados Unidos. Cada sábado por la mañana solicita a su personal que le envíe un informe, que debe incluir, entre otras cosas, la cantidad de profesores que visitaron la semana anterior. En la lista de abajo, en orden de menor a mayor, aparece la cantidad de visitas la semana pasada. Entonces aquí ya nos facilitaron el trabajo porque están ordenados de menor a mayor. Nos piden calcular la cantidad mediana de visitas. Segundo, determinar el primero y el tercer cuartil. Tercero, determinar el primero y el noveno decil. Y al final, determinar el 33avo percentil. Entonces, vamos a ocupar esta serie para poderlo hacer. ¿Verdad? En este caso, recordemos que nuestra población es de 40 datos. Entonces, nos vamos a ir a la solución. La mediana sería lo mismo que el cuartil 2, percentil 50 o el decil 50, decil 5, perdón. Esas cuatro cosas significan lo mismo. Calculemos entonces la posición de la mediana. Anteriormente lo hacíamos, ¿verdad? El 40 más 1 dividido entre 2. Entonces nos da 41 entre 2, 20.5. Ahora con la fórmula de los percentiles es 40 más 1 dividido entre 100 por 50. En este caso aquí lo puse por la fracción, pero por correspondencia de fracciones da lo mismo, ¿verdad? Pero lo que hacemos es dividir entre 100, ¿verdad? 40 más 1, 41, dividido entre 100, me da 0.41. Y hoy como quiero el percentil 50, pues lo multiplico por 50. Y me da la posición 20.5 de los datos que están ordenados ahí, ¿verdad? Entonces, lo vamos a aclarar, ¿verdad? Aquí no lo hemos puesto. Ya lo podríamos subrayar. Este 40 es nuestra población, en este caso, ¿verdad? Ahí, vaya, estamos claros, es la posición 20.5, ¿verdad? O sea, no es ni la 20 ni la 21. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso, verdad? Hay dos datos, ¿verdad? Está la posición número 20, que es 57, y la posición número 59, que sería la posición 21. ¿Qué harían ustedes en este caso? Yo redondear al 21, perdón. Al 21. Vaya, y decir que la mediana es 59, ¿verdad? Y en los casos anteriores, cuando teníamos un número par de datos, ¿qué hacíamos en este caso? ¿Alguien se recuerda? Sumarlos y dividirlos. Calcular el promedio, ¿va? Entonces, el promedio. Correcto. La mediana va a ser el valor, ¿verdad? Que sería el 57 más 59 dividido entre 2. Y entonces la mediana va a ser el valor de 58, ¿verdad? Al final, pues lo que se trata, ¿verdad? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, una defensa o presentando el análisis de un dato numérico, ¿verdad? Sean los datos de un centro escolar, de una oficina educativa u otro campo. Entonces, lo que importa es la precisión, ¿verdad? Y que presentemos un argumento válido. Entonces, en este caso, ¿verdad? Decir que este número es la posición central, está bien, ¿verdad? Nos deja atrás el 50% y el otro 50%. Estos profesores que hacen esas visitas, ¿verdad? Profesores universitarios, decíamos que en promedio lo hacen por semana 58 visitas. Ahí estamos, ¿verdad? El valor de la mediana. Yeah. Vaya, ahora pasemos con el valor, ¿verdad? Si lo hacemos en otros casos que no nos salga exactamente el 0.5, ¿verdad? Lo vamos a hacer por interpolación, ¿verdad? Es decir, lo que excede por el decimal. Entonces sería, ¿verdad? El 57 más la diferencia de los dos números, ¿verdad? 59 menos 57 por 0.5 y ahí nos va a dar el 58. Entonces, hoy coincide el punto medio porque nos dio 20.5. Pero en tantos percentiles habrá un momento que nos dé 20.4 o 20.3. Bueno, entonces sigamos con el resto de los literales. Ahí tenemos siempre la serie.
En el literal B nos pedía calcular el primero y el tercer cuartil. Nuestra población es de 40, ¿verdad? No lo olviden, por favor. Vamos con el primer cuartil. ¿Cuál sería la equivalencia del primer cuartil en términos de percentiles? Percentil 25. El 25, ¿verdad? Entonces, la posición sería de 40 más 1 dividido entre 100 y después lo multiplicamos por 25. 10.25. 40 más 1 dividido entre 100 y por 25. Nos da 10.25. 10.25. Entonces, quiere decir que... Ahí me quedo, no sé, perdón, ahí donde me quedo, no sé si solo yo. Vaya, el primer paso es siempre le sumamos 1. 40 es el total de datos. ¿Cree que la serie estadística tiene... de hacer esa fórmula? ¿Me da permiso de hacer esa fórmula? Sí, hagámoslo ahorita. 40 más 1, 41. Dividido entre 100. El 40 sería total de datos. El total de datos. Más 1. El 25 es... El cuartil, primer cuartil, ¿verdad? 40 es la población, me parece. ¿Va? Correcto. Estamos en una serie de 40 datos. Ahora, el 25 es, dijo... Del percentil 25. El percentil ahorita, lo punto. O sea, el 25%, ¿verdad, Lick? Sí, ajá. De ahí es. Percentil. Y después lo multiplicamos por... Es siempre, el 100 siempre es de... 100%. 100%. El porcentaje, muy bien. Ya lo tengo, entonces sería... Hoy sí. Entonces estamos en la posición 10.25, es decir, no es ni la décima posición ni la undécima, ¿verdad? Onceava. Entre 51 ahí no se puede redondear, ¿vale? Ahí, pues sí, ¿verdad? Algunos libros usan el criterio sencillo, ¿verdad? Que calculemos el punto medio. Ahora, en el sentido estricto tendríamos que hacer la interpolación, ¿verdad? El número inferior, 51, y después la diferencia entre ellos dos, 52 menos 51, es de un punto, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por el decimal, punto 25, y nos sale que el percentil es 51.25. Pero ahí siempre tendríamos sería un sesgo, porque no hay 51.25. Vaya, aquí vamos a poner en color rojito paréntesis. Observen ustedes que lo que estamos calculando es la diferencia, ¿verdad? 51, ¿cuánto le sumo a 51? La diferencia de los dos números multiplicado por el decimal, que se pasa de la posición, ¿verdad? Sí. Hagamos ese cálculo y veamos si nos da el 51.25. ¿Sí? ¿Estamos correctos? Sí. Sí. Entonces el percentil 25 es 51.25 visita, ¿verdad? Que en este caso, fíjense que estamos hablando de visita, ¿verdad? La lógica nos dice que lo dejemos a un número entero, ¿verdad? Tal vez no tanto la lógica. Sí, porque no es una cifra. No es cuestión de dinero o de porcentaje, no, que es cuestión de llegada de una persona. La practicidad, ¿verdad? Entonces usted... No puede llegar 51 veces Sí, no tendría sentido, ¿verdad? Ajá. No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde diríamos, ¿verdad? 51 visitas es el cuartil 1, ¿verdad? Quiere decir que el 25% de estos profesores hacen 51 visitas o menos. 51 ahí lo podríamos dejar, ¿verdad? Vaya, eso es el cuartil 1. Ahora vamos con el tercer cuartil, que es la equivalencia con el percentil 75, ¿verdad? Veamos ahí, ¿cuál sería la posición del percentil 75? Hagamos el ejercicio. Hay fórmula para ello. Es la misma anterior, esta, la que estamos discutiendo. El 40 más 1 dividido en 30.75. 30.75. En lugar de colocar 25, perdón, coloco 75. 75. Ajá, sería eso. Y sería la posición correcta, como dice la compañera, la posición 30.75, es decir, ni la 30 ni la 31, sino que la... Ahí sí se podría aproximar, licenciado, a 31. Sí, en este caso, como estamos haciendo, como es posición, ¿verdad? Vamos a calcular el valor.
vean que la posición 30 y la 31 son datos repetidos. Sí. Entonces, ¿verdad? Por practicidad vamos a decir que el percentil 25, el percentil 75 es 66. Es 66, ¿verdad? Es decir, los dos números son iguales, no tenemos diferencia ahí significativa, ¿verdad? Exacto. Entonces, el número de visitas del percentil 75 es 66. 66 Esto está visitas. un poco más fácil que la moda y la mediana. Sí, ¿verdad? Vaya, Sí. me alegra que vayamos entendiendo ahí. Sí. Vaya, fíjense que después, posteriormente, ¿verdad? En el diagrama de estos datos los podemos ubicar en el diagrama, según guardan la correspondencia ahí, como ustedes pueden observar. El dato inferior es 38, sería la primera línea vertical en color rojo. El cuartil 1 nos dio 51, entonces ahí sería donde empieza el rectángulo en color rojo. La mediana la hicimos en el ejercicio anterior y nos dio... La mediana nos dio del número de visitas. Aquí otra cosa. 58 dijimos, ¿verdad? Ajá, Entonces, 58. sería la línea que está en medio del rectángulo. Ahí está el valor de la mediana. Guarda equivalencia con el 58. Y el cuartil 3, lo acabamos de calcular, es 66, ¿verdad? Sería donde finaliza el rectángulo rojo que estamos analizando. La última línea que está aquí ya en blanco, ¿verdad? Corresponde al dato mayor, 79. Entonces, este es el famoso diagrama de caja y bigote, ¿verdad? Que lo que hace es decirnos dónde está el 50% de los datos. Entonces, entre el cuartil 1, que es 51, y el cuartil 3, que es 66, ahí está el 50% de los datos que tenemos ahí, ¿verdad? En el centro de la población. Esta casi es una población distribuida simétricamente, ¿verdad? Las porciones de 25% se van haciendo bastante equivalentes. Eso es lo que nos dice el diagrama de cajas y bigotes en este caso. Vaya, entonces, no sé si... Pregunta. Sí. Entonces lo que nos resulta en la fórmula es la posición del valor. cuartil, ajá, o el percentil, ¿verdad? Que nosotros estamos... Ahí sale la posición, ¿verdad? La posición, correcto. Muy bien, Entonces, hay una regla de 5 números en una serie estadística que nos dice mucho, lo acabamos de ver anteriormente. El dato menor, por supuesto, ¿verdad? Y el dato mayor. Eso nos dice mucho de una serie. En la práctica nosotros lo hacemos, ¿verdad? La nota mayor fue de 7, decimos en un examen, ¿verdad? O la nota menor. Ahora estamos viendo, ¿verdad? Que otros 3 números que nos resumen muy bien una serie estadística, no importa si es pequeña o grande, es el cuartil 1, el cuartil 2, que es lo mismo que la mediana, y el cuartil 3. Entonces, cuando tenemos esos 5 números, ya podemos ver cómo está el panorama de notas, de edades, de pesos, de estaturas, rendimiento, etcétera, cualquiera que sea la serie estadística. Por ahí va a venir, ¿verdad? Para poderlo calcular. Creo que me voy a adelantar para ver el diagrama de caja y bigote, ¿verdad? Para hacer la descripción. Dice que un diagrama de caja dice que es una representación gráfica basada en cuartiles que nos ayudará a presentar los datos. Para construir un diagrama de caja solo necesitamos 5 estadísticos, el valor mínimo y el valor máximo, por supuesto, ¿verdad? Y luego los 3 cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, un valor máximo. Entonces, en la ilustración ustedes pueden observar que el valor mínimo estaría ahí por 13 y el valor máximo anda por 30. Ahora, el cuartil 1 está ubicado ahí entre 14 y 16, sería 15, la mediana es 18 y el cuartil 3 nos dice que es 22. Entonces, el 50% de los datos centrales andan del cuartil 1 al cuartil 3, ¿verdad? Están aquí entre 13 y 22. Pero los datos superiores, ¿verdad? Ya del 75% en adelante están desde el 22 hasta el 30. Ahí se observa mucha variabilidad, ¿verdad? Que serían ya estos podríamos considerarlos en algún caso como los datos atípicos, ¿verdad? Los superiores, quizás en palabras más sencillas, ¿verdad? Y de igual manera, obsérvense que hay un 25% de datos inferiores del valor mínimo, que sería 13, al cuartil 1, que sería 15.
Ahí hay un 25% acumulado. Entonces, esto es lo que nos dice este diagrama. Veamos un ejemplo para aprender a interpretarlo y también a construirlo. En este mismo ejemplo de visitas que acabamos de ver anteriormente, vamos a construir el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, el cuartil 1 nos quedó en 51, el cuartil 2 nos quedó en 58, el cuartil 3 nos quedó en 66 y vamos a ubicar los valores, ¿verdad? El dato inferior, 38. Aquí lo pueden observar ustedes. El dato, sí, pueden hablar. Ese diagrama va del 1 al 100, licenciado. No, lo podemos hacer del dato menor al dato mayor, porque no tendría sentido. No tiene una regla establecida que es el 100%, es la frecuencia, el dato del ¿cómo se le podría decir? No, yo digo la raya esa con los números. Empezar del percentil 1. No, vamos a empezar del valor mínimo. Ya. Ajá, en este caso es 38. Si hablamos de salarios, puede ser 500, 600, ¿verdad? Y respetamos la escala, ¿verdad? En este caso... Yo pensé que... escala, se me había olvidado. Yo pensé que la escala siempre del 1 al 100. Representaba del 1 al 100 por ser el 100% de todo. No, la escala va a ser, depende del contexto, ¿va? Por ejemplo, en cuestión de salarios, quizás podríamos ir de 100 en 100, ¿verdad? O de 50 o de 1000 en 1000. Por ejemplo, ¿verdad? Sí, ya lo entendí. Gracias. El cuartil 1 lo ubicamos en 51.25, el cuartil 2 lo ubicamos en 58 y el cuartil 3 lo hemos ubicado en 66. El dato superior, que es 79, ahí están ubicados. Entonces, miren, en la escala esta, ¿verdad? Del 38 al 79, ahí hemos ubicado los 5 números, ¿verdad? Lo demás es una representación visual para poderlo entender, ¿verdad? Hacemos el rectángulo o la cajita, ¿verdad? Desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Y entonces ahí está un 50% de los datos intermedios, ¿verdad? Ni los inferiores ni los superiores, sino que aquí tenemos del cuartil 1 al cuartil 3. ¿Verdad? Ya entendí por qué se le dice de caja o de bigote. O sea que esto que queda, este que queda atrás es el bigote, ¿va? Que puede ser corto o largo. Y el de adelante también sería, ¿verdad? Entonces, por ahí viene. Bueno, entonces aquí está el diagrama, ¿va? Nos dice el 25% de los datos inferiores anda del 38 al 51. Del 51 al 66 tenemos el 50% de los datos centrales. Y luego del 66 al 79 están los datos superiores, ¿verdad? Un 25% de los datos superiores. Entonces, ahí tenemos la interpretación, ¿verdad? De este diagrama de caja y bigotes, que para hacerlo lo que hay que hacer es 3, ¿verdad? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, muy bien. Vaya, nos va a quedar pendiente para otra sesión, ¿verdad? El cálculo de percentiles cuando tenemos datos en una tabla. Que ahí regresemos de vacaciones. Al regresar, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Sería calcular percentiles cuando tenemos datos agrupados, ¿verdad? Así es de que ahí tenemos, ¿verdad? Voy a cargar unos videos bonitos que he encontrado en YouTube para que ustedes